Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Para ser sincero, nunca pensé que iba a ser largo estos capítulos, pero bueno, espero que lo disfruten, y créditos para sus creadores y darle me gusta y suscribirse. Chau. Capítulo 21, necesito un héroe. El viento soplaba fuerte esa noche, silbando entre las montañas que rodeaban Canterlot. Desde lo más profundo de los calabozos olvidados, un destello de magia rompió la oscuridad. Un fragmento de cristal, tallado con desesperación y una pizca de magia residual, se lanzó al viento, llevándose consigo un mensaje urgente, un grito silencioso de ayuda dirigido a quien más podría necesitar escucharlo. Lejos de allí, en una colina azotada por el viento, Spike se encontraba solo. Su capa ondeaba, desgastada por el viaje, mientras su mirada permanecía fija en las majestuosas torres de Canterlot, que brillaban bajo la tenue luz de la luna. Y un escudo que daba mucho en qué pensar, pero, más allá, era lo que tenía en manos, el fragmento de cristal, cálido por la magia que aún vibraba en él, descansaba en sus garras. Sus ojos verdes recorrieron las palabras grabadas en la superficie irregular. Evita la boda. El beso, no es cadance. Un escalofrío recorrió su espalda. No había duda en su mente. Ese mensaje era de Duiligut. Podía sentirlo en cada trazo torpe, en la urgencia impresa en aquellas simples palabras. Duiligut, murmuró en voz baja, su agarre sobre el cristal fortaleciéndose mientras una sensación de preocupación crecía en su pecho. El eco de su nombre flotó en el viento, perdido entre las sombras de la noche. Sus garras temblaron por un breve instante, no de miedo, sino de incertidumbre. Pero luego, su respiración se estabilizó, sus ojos se endurecieron y su postura cambió. No había tiempo para dudas. Miró hacia Canterlot, sus torres brillando como centinelas indiferentes. El resplandor dorado de la ciudad parecía ajeno al peligro que acechaba en su interior. No es cadance, repitió en voz baja, dejando que esas palabras calaran hondo. Si Duiligut pedía ayuda, significaba que las cosas estaban mal. Muy mal. Se encogió la capa, sintiendo el peso de la armadura oculta bajo el encantamiento de Luna. El frío del metal contra su piel era un recordatorio de su propósito. Ya no era solo el pequeño asistente de una unicornio estudiosa. Era alguien que podía marcar la diferencia. Guardó el cristal cuidadosamente, guardándolo en la bolsa mágica que Luna le había dado. Su mente repasaba rápidamente lo que debía ser. Regresar a Canterlot, encontrar a Duiligut y descubrir la verdad. Sus garras se cerraron en puños. No voy a fallarte, aunque interrumpir una boda. Susurró, sus ojos ardiendo con una determinación renovada. Con un último vistazo hacia la ciudad que una vez llamó hogar, Spike dio el primer paso de regreso. Un paso que lo llevaría no solo hacia Canterlot, sino hacia una prueba que definiría quién era realmente. El viento soplaba con fuerza, empujando la capa de Spike hacia atrás mientras descendía por la colina. Canterlot se alzaba frente a él, majestuosa pero inquietantemente silenciosa. Las torres brillaban bajo la luz de la luna, pero ese brillo parecía apagado, artificial,
como si la ciudad estuviera conteniendo la respiración. El escudo mágico aún rodeaba la ciudad, una cúpula reluciente que palpitaba con un tono rosado tenue, sus destellos reflejando la luna. Spike sabía que ese escudo debía estar allí para proteger, pero algo en su interior le decía que no era suficiente. Con cada paso que daba hacia los muros de Canterlot, el aire se volvía más denso. No era solo la altura o el cansancio acumulado, era una presión invisible que se sentía en sus escamas, en su respiración. Un mal presentimiento que crecía con cada zancada. Fue entonces cuando los vio. Sombras deslizándose entre las rocas, tan negras como el vacío, con ojos verdes que brillaban con una intensidad antinatural. No se movían como ponis, ni siquiera como criaturas comunes de Equestria. Sus cuerpos amorfos parecían cambiar sutilmente de forma mientras avanzaban, sus alas traslúcidas zumbando suavemente. Changelings, susurró Spike, su corazón acelerándose de inmediato. Sabía lo que eran. Criaturas capaces de cambiar de forma, de engañar y manipular, alimentándose de las emociones de los demás. Pero nunca los había visto en persona. No hasta ahora. Su primer instinto fue esconderse, lanzándose tras una roca mientras observaba el silencio. El grupo de Changelings se movía en formación, sus movimientos coordinados como si fueran un solo organismo. Parecían patrullar, buscando algo, o a alguien. Spike apretó los dientes. Necesitaba llegar a Canterlot. Duilig estaba en peligro. Pero el escudo seguía allí, implacable y sólido, separándolo de la ciudad. Y para llegar siquiera a sus muros, tendría que atravesar a esas criaturas. Su mirada se desvió hacia la cúpula mágica. ¿Cómo iba a atravesarla? No era un unicornio. No tenía magia para abrir un portal. Y aun si pudiera, los Changelings ya estaban allí, acechando como depredadores en la oscuridad. Su mano se deslizó instintivamente hacia la empuñadura de su espada, recordando el entrenamiento, recordando las palabras de Luna. La verdadera fortaleza no siempre está en el acero, sino en el corazón que lo empuña. Respiró hondo, dejando que el aire frío llenara sus pulmones. La luna brillaba sobre él, iluminando la delgada línea entre el miedo y la determinación. Podía sentir el calor de la armadura mágica oculta bajo su capa, un recordatorio de que no estaba solo en esto, aunque nadie más estuviera físicamente allí. No hay tiempo para dudar. Murmuró para sí mismo, apartando la emoción que amenazaba con frenarlo. Sus garras se cerraron con fuerza, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. El pequeño dragón se incorporó, dejando atrás la seguridad de la roca. No podía permitirse el lujo de esperar. Cada segundo contaba. Cada latido podía ser el último si no se movía ahora. Con determinación renovada, comenzó a avanzar, su figura recortada contra el tenue resplandor del escudo mágico. El destino de Canterlot estaba en marcha. Y Spike estaba listo para enfrentarlo. Así que ustedes son los culpables, dijo Spike, ajustando la capa sobre sus hombros y desenfundando la pequeña espada que había comenzado a portar desde los eventos en Ponyville. Una sonrisa temeraria cruzó su rostro. No será una noche fácil, ¿verdad? Los cambiantes siseaban ante su presencia, sus voces como un coro de ecos siniestros. Uno de ellos, más grande que el resto, avanzó.
mostrando sus colmillos. Cuando esta boda termine, Canterlot será nuestro banquete, dijo con un tono burlón. Tus esfuerzos serán inútiles, pequeño dragón. Spike dio un paso adelante, sus garras brillando bajo la luz de la luna. Tal vez soy pequeño, pero mi determinación es más grande que cualquiera de ustedes. Con un rugido, los cambiantes se lanzaron hacia él. Spike esquivó el primer ataque, girando rápidamente para contrarrestar con un barrido de su espada. Aunque era consciente de su tamaño y fuerza limitada, sabía que esta no era una noche para contenerse. Cada golpe, cada llamarada de su aliento verde, estaba cargado con el único propósito de detenerlos. El combate apenas había comenzado, pero Spike ya podía sentir el peso de su misión. Aún quedaba un largo camino por recorrer, y el altar estaba mucho más allá de su alcance. Sin embargo, no permitiría que los cambiantes cumplieran su amenaza. Con una última exhalación de fuego, dispersó a un pequeño grupo, pero sabía que apenas era el comienzo. Esto no es solo por Duilit, pensó mientras ajustaba su postura y miraba a los enemigos que se agrupaban nuevamente frente a él. Es por todos en Canterlot. Y no voy a fallar. La noche apenas comenzaba, y Spike estaba listo para demostrar que, aunque pequeño, su voluntad era inquebrantable. En paralelismo en la boda. Las luces brillaban con intensidad en Canterlot esa noche. La ciudad estaba adornada con cintas doradas y flores de todos los colores, un espectáculo digno de la boda de un príncipe y una princesa. Los ponis invitados llenaban los grandes pasillos del castillo, charlando emocionados y esperando ansiosos el momento en que los novios aparecieran en el altar. A simple vista, todo parecía perfecto, pero bajo esta fachada de armonía, algo más oscuro acechaba. En una esquina del salón principal, las amigas de Duilig se habían reunido alrededor de una mesa decorada con exquisitos manjares. Applejack fue la primera en romper el silencio, su sombrero ligeramente inclinado mientras observaba el ajetreo a su alrededor. Bueno, parece que Duilig no va a llegar después de todo. Suspiró, tomando un sorbo de jugo. Esto no se siente bien. Rainbow Dash frunció el ceño, moviendo sus alas con impaciencia. Sí, pero, ¿y si no estaba exagerando esta vez? Preguntó, aunque su tono trataba de sonar despreocupado. Las demás se giraron hacia ella con sorpresa. Quiero decir, sé que Duilig puede ponerse intensa con todo, pero era raro cómo actuaba. ¿No creen? Rainbow, querida, todos sabemos que Duilig puede ser un poco dramática cuando se trata de organizar eventos importantes, intervino Rarity, sacudiendo la melena con gracia. Pero no puedo evitar sentir que quizás nos pasamos al no escucharla. Fluttershy, que había estado en silencio hasta ese momento, asintió tímidamente. Sí, quizás solo estaba preocupada por su hermano. Es una boda muy importante para ella. Susurró mientras jugueteaba con un mechón de su melena. Pinkie Pie, que hasta ahora había estado devorando pastelillos, levantó la cabeza con una mueca pensativa. Pero Duilig siempre es la que organiza todo. Tal vez está enojada con nosotras porque no le prestamos atención, o quizás está planeando una gran entrada sorpresa. Dijo, lanzando confeti al aire. El bullicio del salón nupcial llenaba el aire,
con ponis elegantemente vestidos y decoraciones que brillaban bajo la luz de los candelabros mágicos. Sin embargo, en un rincón apartado, lejos de las risas y la música, el grupo de amigas de Dwight Sparkle compartía un silencio incómodo. La ausencia de su amiga se sentía como un hueco difícil de ignorar, pero había algo más que faltaba. Spike tampoco está aquí, añadió Applejack, su voz bajando en un susurro que parecía absorber el poco calor que quedaba entre ellas. La mención del pequeño dragón provocó un silencio aún más pesado. Había pasado una buena temporada desde que Spike se había marchado para controlar sus instintos tras su ataque de codicia. Sabían que este evento sería la oportunidad perfecta para verlo de nuevo, para bromear sobre el tiempo que había pasado y recordar viejos momentos. Pero su ausencia también comenzaba a sentirse con fuerza, como una grieta sutil en la fachada de normalidad. Espero que llegue pronto, realmente lo extrañamos. Era nuestro pequeño amigo. Nuestro Spike. Murmuró Rarity, su voz cargada de nostalgia mientras sus ojos se fijaban en la gran puerta del salón. Las demás asintieron lentamente, compartiendo el mismo vacío en sus corazones. Habían recibido una vaga explicación. Se les había mencionado que Spike estaba ocupado con un encargo importante en Canterlot, pero nadie les había dicho de qué se trataba exactamente. Dwight tampoco había dado muchos detalles, solo que le había enviado un mensaje con suficiente antelación para avisarle de la boda. ¿Crees que, tal vez no venga?, preguntó Pinkie en voz baja, su habitual entusiasmo opacado por la incertidumbre. Era raro verla sin una sonrisa, y eso solo hacía que el silencio posterior fuera aún más incómodo. Fluttershy se removió en su lugar, mirando hacia la entrada con una expresión de esperanza frágil. Quizás en cualquier momento, murmuró, más para convencerse a sí misma que a las demás. Pero algo se sentía diferente. Como si la propia atmósfera de la boda estuviera impregnada de una tensión que no podían explicar. La ausencia de Dwight y Spike, sus dos amigos más cercanos, creaba un eco de inquietud que ni la música ni la decoración podían ocultar. Applejack finalmente rompió el silencio, su voz más seria de lo habitual. Dwight nunca nos dijo si Spike vendría con seguridad, ¿verdad? Solo mencionó que le había avisado. Rarity negó con la cabeza, frunciendo ligeramente el ceño. No, y ahora que lo dices, es extraño. Dwight siempre ha sido meticulosa con los detalles. Si supiera que Spike vendría, lo habría mencionado. ¿Por qué no lo hizo? Nadie tenía una respuesta. Y aunque ninguna quería decirlo en voz alta, la sensación de que algo no estaba bien comenzó a sentarse en sus corazones. Mientras el salón continuaba con su celebración, risas y charlas llenando el aire, para ellas, la ausencia de dos amigos hacía que todo se sintiera incompleto. Y en el fondo de esa incomodidad, una pequeña duda germinaba lentamente. ¿Dónde estaban Dwight y Spike? ¿Y por qué sentían que la respuesta era más importante de lo que querían admitir? No muy lejos de Canterlot, Spike finalmente había llegado a la imponente barrera que protegía la ciudad. El escudo mágico, brillante y casi translúcido, se extendía sobre toda la ciudad como una cúpula. Su resplandor irradiaba seguridad, pero Spike sabía que las cosas eran mucho más sombrías de lo que parecían.
Mientras caminaba hacia el escudo cansado, notó que los changelings que lo habían estado atacando, se detenían y retrocedían hacia las sombras, como si no quisieran arriesgarse a cruzar la barrera. Era una señal clara de que algo más grande estaba ocurriendo dentro. Esto confirma todo, murmuró, ajustando su capa mientras observaba el escudo. Sabía que atravesar esa barrera sin permiso sería doloroso, pero no tenía tiempo para buscar otra entrada. Con una profunda inhalación, concentró su mente y avanzó, dejando que la barrera lo envolviera. La magia quemaba ligeramente su piel y escamas, como una corriente que intentaba rechazarlo, pero Spike siguió adelante, ignorando el dolor. Duilig cuenta conmigo. No puedo fallarle ahora. Mientras tanto, en el interior del castillo, Shining Armor estaba junto a quien él creía que era la princesa Cadance. Su mirada, aunque vacía y ausente, reflejaba algo de preocupación. El escudo, siento que está siendo perforado. Algo está interfiriendo, dijo, llevándose una pezuña a la cabeza como si algo en su mente tratara de liberarse del hechizo que lo atrapaba. La falsa Cadance, la reina cambiante, sonrió con desdén. Su disfraz no mostraba ni un atisbo de su verdadera forma mientras acariciaba la mejilla de Shining Armor con falsa ternura. No te preocupes, mi amor. Todo está bajo control. Su voz era suave, pero había un filo peligroso en ella. Confía en mí, todavía no es el momento. No mientras Celestia siga intacta. Shining Armor vaciló, pero la reina incrementó el poder de su hechizo, nublando nuevamente su juicio. Ve y ordena que nadie entre al castillo. Es un día especial, y no queremos interrupciones. Shining asintió obedientemente y se alejó para cumplir su orden. La reina cambiante lo observó con una sonrisa fría, sus ojos brillando con malicia. Nada ni nadie arruinará esta boda. Ni siquiera Celestia podrá detenerme, susurró para sí misma, girándose hacia el gran salón donde pronto se llevaría a cabo la ceremonia. Al mirar la decoración y a los invitados, dejó escapar una risita. El festín de mi pueblo está a punto de comenzar. Antes de dar el primer paso hacia el altar, se permitió un último pensamiento. No necesitamos esperar más. Que todo empiece ahora. No hay razón para retrasar nuestro destino. Las campanas del castillo resonaban con fuerza, sus ecos reverberando en las majestuosas paredes de mármol adornadas con guirnaldas de flores frescas y banderas reales que ondeaban suavemente con la brisa mágica que recorría el lugar. El gran salón brillaba bajo la luz de los vitrales, bañando a los presentes en destellos de colores vibrantes. Los invitados tomaban asiento en los bancos perfectamente alineados, sus rostros iluminados por la emoción y la expectativa del evento real. El sonido de sus murmullos llenaba el aire, mezclándose con la música suave que tocaba una pequeña orquesta en un rincón del salón. Frente a todos, cerca del altar adornado con flores blancas y doradas, estaban las damas de honor. Applejack, Rarity, Rainbow Dash, Fluttershy y Pinkie Pie se encontraban en sus posiciones designadas, vestidas con elegantes vestidos que reflejaban sus personalidades únicas. Sin embargo, pese a la belleza del entorno, había una sombra de tristeza en sus rostros. La emoción de la ceremonia no lograba llenar el vacío que sentían.
El brillo en sus ojos no era el de la felicidad, sino el reflejo de una ausencia que pesaba en sus corazones. Fluttershy, con la vista fija en la gran entrada del salón, murmuró en voz baja, casi para sí misma. Ni Duilig ni Spike llegaron, sus palabras flotaron en el aire, un eco sutil que ninguna de las demás se atrevió a contradecir. Rarity bajó ligeramente la mirada, sus pestañas temblando por un instante. Applejack apretó los labios con fuerza, reprimiendo el impulso de decir lo que todas pensaban. Rainbow Dash frunció el ceño, intentando parecer indiferente, pero la tensión en su postura la delataba. Incluso Pinkie Pie permaneció en silencio, algo raro en ella, sus orejas caídas ligeramente. Se suponía que era un día de celebración, pero para ellas, algo estaba terriblemente incompleto. El sonido de las trompetas anunció la llegada de la novia, y todos se pusieron de pie. Las damas de honor mantuvieron sus posiciones, pero sus pensamientos estaban en otro lugar. Con cada paso hacia el altar, el vacío de dos ausencias se hacía más grande. Y en lo más profundo de sus corazones, sabían que algo no estaba bien. No sabían qué. No sabían cómo. Pero lo sentían. Y ese presentimiento pronto dejaría de ser solo una sospecha. El aire era denso, cargado de una tensión invisible que parecía impregnar cada rincón de Canterlot. El sonido de las campanas de la boda resonaba a lo lejos, un eco irónico para el caos que estaba por desatarse. A través del escudo mágico que aún brillaba tenuemente, una figura atravesó con fuerza, rompiendo la quietud del entorno. Spike emergió del otro lado sin detenerse, su capa ondeando salvajemente con el viento, sus bordes desgarrados y chamuscados por los encuentros que había tenido en el camino. Corría sobre sus cuatro patas, sus garras rasgando el suelo empedrado con cada zancada. Su respiración era agitada, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, pero no había tiempo para descansar, no había espacio para el dolor. Cada músculo de su cuerpo ardía por el esfuerzo, pero su mente solo tenía un objetivo: llegar al castillo. Su mirada era un faro de determinación. No la típica expresión curiosa o amable que solía tener. Había fuego en sus ojos verdes, un brillo feroz que hablaba de batallas libradas y decisiones difíciles. Los ponis que llenaban las calles decoradas para la boda real se apartaban instintivamente al verlo pasar. Algunos se quedaban congelados, sorprendidos por la visión de un dragón tan pequeño moviéndose con tanta urgencia, pero ninguno se atrevió a detenerlo. No era el Spike que conocían. Había algo en su porte, en la forma en que sus garras golpeaban el suelo y su capa ondeaba tras él, que hablaba de alguien diferente. Alguien que había visto más de lo que quería y había sobrevivido para contarlo. Alguien con un propósito. El sonido de sus propias zancadas se mezclaba con el eco distante de la ceremonia en curso. Las flores decorativas pasaban como manchas de color a su alrededor, insignificantes frente a la urgencia que lo impulsaba hacia adelante. Evita la boda. El beso no es cadance. Las palabras grabadas en el fragmento de cristal ardían en su mente con cada paso. No iba a detenerse. No ahora. No cuando estaba tan cerca. Y con cada zancada, el destino de Canterlot se acercaba a su punto de quiebre. El sonido de sus garras contra el empedrado resonaba con fuerza mientras Spike corría sin detenerse.
El sudor se mezclaba con el polvo del camino y su respiración era un rugido áspero en su garganta, pero su determinación no flaqueaba. Las puertas imponentes del muro exterior del castillo finalmente se alzaban frente a él, altas y firmes, cubiertas de intrincados grabados dorados que brillaban bajo el sol. Pero estaban cerradas. Frente a ellas, 2 guardias reales con armaduras pulidas montaban guardia. Sus posturas rígidas como estatuas, sus lanzas cruzadas en señal de restricción. El destello de sus yelmos reflejaba la figura de Spike mientras este se acercaba a toda velocidad, sin intención de detenerse. Uno de los guardias frunció el ceño, visiblemente sorprendido al reconocerlo. «¿Spike?», exclamó con incredulidad, bajando ligeramente su lanza mientras su compañero lo miraba con la misma confusión. El pequeño dragón frenó en seco, levantando una pequeña nube de polvo a su alrededor. Su pecho subía y bajaba con fuerza, su cuerpo temblando de cansancio, pero sus ojos seguían ardiendo con la misma intensidad. «No hay tiempo», jadeó, apretando los puños. «Debemos detener la boda. Ahora. Algo está terriblemente mal». Los guardias se miraron entre sí, un intercambio silencioso lleno de incertidumbre. ¿Reconocían a Spike? Claro que sí. Pero el dragón que conocían era diferente. Este no era el pequeño asistente siempre pegado a Duilit, este era alguien más, alguien que traía consigo la gravedad de algo serio. El guardia de la izquierda dio un paso adelante, su lanza aún bajada, pero su voz mantenía la firmeza de su entrenamiento. «Lo siento, Spike, pero esas son órdenes directas del capitán Shining Armor. Nadie entra ni sale del castillo mientras la ceremonia esté en curso. Ni siquiera familiares». «Pero no entienden», rugió Spike, su voz más fuerte de lo que jamás había sonado. «No es Cadance. Hay algo terriblemente mal dentro de esas paredes y si no hacemos algo, Canterlot entero estará en peligro». Las palabras chocaron contra la pared invisible de la disciplina militar. Los guardias dudaron por un momento, intercambiando otra mirada nerviosa. El más joven apretó la mandíbula, claramente incómodo con la situación. «Spike, por favor», repitió el primero, con un poco menos de seguridad. «No compliques las cosas. Las órdenes son claras. Escuchen, hay seres fuera del escudo que quieren entrar», exclamó Spike, avanzando un paso hacia ellos. «Y la que está en el altar, no es Cadance. Es una impostora. Todo esto es un engaño, y si no hacemos algo ahora, será demasiado tarde». Los guardias retrocedieron levemente, pero rápidamente retomaron su posición. «No tenemos autorización para discutir órdenes, debes entender que es una noche muy importante». Spike cerró los ojos con frustración, sus garras temblando. «No quieren escuchar», susurró para sí mismo. Entonces alzó la mirada, con una expresión que no dejaba espacio para dudas. «No quiero hacer esto, pero no puedo quedarme de brazos cruzados». El eco de sus propios pasos se apagó frente a las imponentes puertas cerradas del castillo. La luz de la noche golpeaba la piedra blanca de Canterlot, pero para Spike, el calor no venía de la luz nocturna, sino de la creciente presión en su pecho.
Los dos guardias tensaron sus posturas cuando Spike dio un paso más, sus lanzas cruzándose frente a él con un chasquido metálico. Spike, no lo hagas, dijo el más alto, su voz firme pero sin rastro de malicia. Estas son órdenes directas del Capitán Shining Armor. Si fuerzas esto, tendremos que detenerte. Spike se detuvo en seco. Su respiración agitada por la carrera, el corazón latiendo con fuerza en sus oídos. Podía sentir el peso de la situación aplastando su pecho. No quería pelear. No contra ellos. No contra ponis que conocía. Pero cada segundo perdido era un paso más cerca del desastre. Cerró los ojos por un instante, respirando profundamente. Entiendo, murmuró, su voz baja pero cargada de resolución. Abrió los ojos, su mirada ardiendo con determinación. Hagan lo que deban, pero yo también haré lo que tengo que hacer. Dio un paso más. Y fue suficiente. El primer guardia reaccionó instintivamente, embistiendo con su lanza para bloquearlo de forma brusca, empujándolo hacia atrás. El golpe impactó contra el pecho de Spike, no lo suficiente para herirlo, pero sí para hacerlo retroceder varios pasos. El dolor no fue físico. Fue el recordatorio de que no habría forma de pasar sin pelear. Spike exhaló lentamente, su cuerpo relajándose por un instante, y luego se lanzó hacia adelante. El primer guardia apenas tuvo tiempo de reaccionar. Spike se deslizó por debajo del arco de la lanza, girando su cuerpo con agilidad felina y usando su cola como un látigo. Un golpe seco. Las patas del guardia fueron barridas del suelo, cayendo de espaldas con un estruendo metálico. El segundo guardia, más rápido, giró sobre sus cascos y se lanzó contra Spike desde un ángulo ciego. Pero Spike no era el mismo dragón que había dejado Ponyville. Sintió el movimiento antes de verlo. Giró sobre sí mismo, dejando escapar un chorro de llamas verdes, corto pero intenso, directo hacia la lanza que venía en su dirección. El guardia se vio obligado a retroceder, el calor de la flama obligándolo a cubrirse con su escudo. Spike aprovechó ese instante, saltando hacia adelante y rodando entre las piernas del guardia. Se levantó de un impulso, dándole un fuerte empujón en la parte posterior de las patas traseras, lo suficiente para desequilibrarlo y hacerlo caer de rodillas. Ambos guardias estaban en el suelo ahora, aturdidos por la rapidez del ataque. Spike no esperó. No podía. Se lanzó hacia las puertas, empujándolas con todas sus fuerzas. Un rugido sordo de bisagras oxidadas acompañó su avance mientras las imponentes puertas del muro exterior se abrían lentamente. Spike empujó con todas sus fuerzas, jadeando, sintiendo como cada segundo pesaba más que el anterior. Apenas cruzó el umbral, el grito de uno de los guardias detrás de él rompió el aire con fuerza. ¡Deténganlo! Está tratando de irrumpir en la boda. El eco de esas palabras resonó en el patio interior, donde más guardias reales, armados con lanzas y armaduras doradas, giraron la cabeza al unísono. Sus expresiones pasaron rápidamente de la confusión a la alerta total, cuando vieron al pequeño dragón corriendo hacia la entrada del castillo, con su capa desgarrada ondeando tras su espalda, y un fuego de determinación ardiendo en sus ojos verdes. «Spike», murmuró uno de los guardias, parpadeando incrédulo. Pero la sorpresa no duró mucho.
Otro guardia, de mayor rango, frunció el ceño, su voz impregnada de desdén. «No me digas que Duilig lo convenció», gruñó, bajando su lanza mientras recordaba el incidente reciente, aquel momento incómodo en el que Duilig había acusado públicamente a la princesa Cadance frente a todos. Para ellos, eso había sido un acto vergonzoso, y ahora parecía que Spike estaba siguiendo el mismo camino. «No hay excepciones», dijo otro guardia, firme. «Orden directa del capitán Shining Armor. Nadie interrumpe la ceremonia». Spike no se detuvo. No tenía intención de hacerlo. Sabía que no podía ganar este combate con pura fuerza. Su verdadera arma era su agilidad, su tamaño, y su determinación. Usando su pequeña estatura a su favor, se lanzó hacia adelante, esquivando las lanzas que se abalanzaban sobre él con movimientos rápidos y precisos. Se deslizó entre las piernas de un guardia, rodando por el suelo, y saltó ágilmente sobre una pila de cajas decorativas, usando el impulso para ganar velocidad. Uno de los guardias intentó interceptarlo desde un costado, apuntando con su lanza. Spike giró bruscamente, su cola chocando contra el arma, desviándola con un golpe seco. «¡Alto!», gritó otro, corriendo tras él. Pero Spike era como una sombra entre ellos, rápido e imparable. Sus garras raspaban el suelo de mármol mientras esquivaba con precisión cada intento de detenerlo. Un salto, una voltereta, una chispa de fuego para crear distracción. No luchaba por vencerlos. Luchaba por superarlos. Mientras corría, su mente solo repetía un pensamiento. Si el héroe que necesita el castillo se alzaba frente a él ahora, sus puertas más cercanas con cada zancada. Pero los guardias no cedían. Y Spike sabía que esto apenas era el comienzo. Los ponis que observaban desde lejos comenzaron a murmurar. Algunos estaban asombrados por la valentía del pequeño dragón. Otros no entendían qué estaba sucediendo. «No pueden detenerme», gritó Spike, lanzándose hacia la puerta. Pero los guardias lograron bloquear su camino nuevamente, cruzando sus lanzas frente a él. Uno de ellos lo miró con seriedad. «No importa cuánto lo intentes, no vas a pasar, Spike. Estas son nuestras órdenes». Spike apretó las garras, su mirada ardiendo con determinación. «Lo siento, pero sus órdenes están equivocadas. No voy a permitir que esta boda continúe». Sus palabras resonaron con una firmeza inesperada. La noche había caído por completo sobre Canterlot, dejando que la luz de la luna bañara los muros del castillo con un resplandor pálido y frío. Las antorchas colocadas a lo largo del patio creaban sombras danzantes, proyectando figuras distorsionadas de ponis y lanzas. El eco de los cascos de los guardias resonaba en el suelo de mármol, mezclándose con el sonido entrecortado de la respiración de Spike. El pequeño dragón se mantenía firme, jadeando, el sudor resbalando por su frente mientras sus garras se aferraban al suelo desgastado. Frente a él, varios guardias reales lo rodeaban, sus lanzas apuntando directamente hacia su corazón. El guardia más alto, un unicornio corpulento con una cicatriz en el casco, dio un paso al frente. Su sonrisa no era de burla abierta, sino de una condescendencia helada. ¿De verdad crees que un pequeño dragón como tú puede cambiar algo? Su voz resonó con un tono arrogante,
amplificada por el eco de la noche. Esto no es un juego, Spike. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Spike bajó la cabeza un instante, sus ojos ardiendo con una mezcla de furia contenida y determinación. Su respiración se estabilizó mientras apretaba las garras, sintiendo el frío del metal de su armadura bajo la capa desgarrada. Tal vez no lo sea, murmuró, su voz baja pero cargada de una fuerza que ningún rugido podría igualar. Levantó la mirada, sus ojos verdes brillando como brasas encendidas en la oscuridad. Pero voy a demostrar que, decidido, puedo ser más grande que la eternidad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un instante. Y entonces, con un rugido que resonó en toda la entrada, Spike se lanzó hacia sus oponentes, su grito de guerra rompiendo el silencio de la noche como una llamarada inesperada. Los guardias reaccionaron de inmediato, sus lanzas descendiendo para bloquearlo. Pero Spike era un torbellino de movimiento, esquivando a la izquierda, rodando por el suelo, girando su cuerpo con una agilidad casi imposible. Sin embargo, eran demasiados. Cada vez que esquivaba un golpe, otro llegaba desde un ángulo diferente. Las lanzas lo empujaban hacia atrás, obligándolo a retroceder paso a paso. El cansancio comenzaba a pesar. La frustración se acumulaba. Finalmente, Spike se detuvo en seco, sus garras chirriando contra el suelo mientras apretaba los dientes. Su mirada recorrió a los guardias que lo rodeaban, sus rostros decididos pero no crueles. Sabía que no querían hacerle daño. Sabía que solo cumplían órdenes. Pero eso no cambiaba nada. Lentamente, llevó una garra hacia su costado. El sonido metálico de su espada, al ser desenvainada, cortó el aire. El filo brilló bajo la luz de la luna, reflejando la determinación en sus ojos. Entonces, la paz no es una opción, murmuró, su voz un susurro que parecía más fuerte que cualquier grito. Se colocó en guardia, su espada apuntando hacia adelante, su cola balanceándose para mantener el equilibrio. Las llamas verdes de su respiración se filtraron por sus colmillos apretados. El siguiente momento fue un estallido de movimiento. Spike se lanzó hacia el guardia más cercano, su espada chocando contra la lanza con un estruendo metálico. El impacto vibró hasta sus huesos, pero no se detuvo. Giró, usando su cola como un látigo para derribar a otro guardia que se acercaba por la retaguardia. Un guardia unicornio intentó usar magia, lanzando un hechizo cegador. Spike rodó por el suelo, esquivándolo por un pelo, antes de impulsarse hacia arriba y golpear con el mango de su espada en el casco del unicornio, desorientándolo. Sus movimientos eran una mezcla de instinto y entrenamiento, cada golpe un reflejo de las lecciones aprendidas, cada esquive una muestra de su supervivencia. Pero no era invencible. Una lanza rozó su costado, arrancándole un gruñido de dolor, otro guardia lo empujó con su escudo, haciéndolo caer de espaldas por un segundo. El aire se llenó de un silencio tenso, interrumpido solo por el sonido de la respiración agitada de Spike. Su pecho subía y bajaba, su espada temblando ligeramente en sus garras por el esfuerzo, la sangre latiendo con fuerza en sus oídos. Frente a él, los guardias aún de pie apretaban sus lanzas con más fuerza, sus rostros una mezcla de determinación y duda. El suelo estaba marcado por las huellas de la lucha.
rasguños, grietas, y el eco de cada golpe resonando en el mármol frío. Pero Spike no se rindió. Se levantó. Porque no podía fallar. Y porque, aunque era solo un pequeño dragón contra un ejército de guardias, aún no había terminado. Un rugido surgió de su garganta, un sonido crudo y desafiante, más grande que él mismo. Con una última explosión de energía, cargó hacia adelante, su espada brillando bajo la luz de la luna, su cuerpo envuelto en la furia de su determinación. Pero entonces, crack. Un estruendo ensordecedor sacudió el aire. Un destello cegador, como si el mismo cielo hubiera partido la tierra en dos, impactó directamente en su camino. El suelo tembló bajo sus garras, una onda de choque lo arrojó hacia atrás, su espada volando de sus manos, su cuerpo girando en el aire antes de estrellarse contra el suelo con un golpe seco. El eco del impacto se desvaneció, dejando solo un silencio denso e incómodo, mientras el dragón se volvía a levantar. En paralelismo dentro de la boda las campanas resonaron con fuerza por todo Canterlot, su eco vibrando en las majestuosas paredes de mármol del castillo y deslizándose por las calles adoquinadas de la ciudad. El sonido, solemne y grave, parecía un eco de algo más profundo, algo invisible para la mayoría, pero muy presente para aquellos que sentían que algo no estaba bien. En el gran salón del castillo, iluminado por la tenue luz de la luna que se filtraba a través de los vitrales de colores, los ponis invitados tomaban asiento en bancos decorados con cintas doradas y flores blancas. Las antorchas y candelabros mágicos lanzaban destellos cálidos, pero la luz no lograba disipar del todo la sombra de la tensión que flotaba en el aire. Las puertas del salón se cerraron con un estruendo sordo, el eco del metal resonando como un golpe final que sellaba algo más que la ceremonia. Afuera, los guardias reales se mantuvieron firmes en sus puestos, sus lanzas en alto y sus miradas inexpresivas, ajenos al verdadero peligro que se cernía sobre la ciudad. En el altar, las princesas Celestia y Luna se encontraban de pie, sus figuras imponentes envueltas en un aire solemne. Celestia, con su porte sereno, ocultaba cualquier rastro de preocupación tras su máscara de líder imperturbable. Luna, a su lado, mantenía su expresión impasible, pero su mirada parecía escanear la sala con un dejo de inquietud, como si su instinto quisiera advertirle algo que su mente aún no podía comprender del todo. Frente al altar, Shining Armor ya estaba en su lugar. Su postura era perfecta, digna de un capitán de la Guardia Real, pero sus ojos, vacíos. Perdidos en un punto indefinido, como si su mente estuviera atrapada en un sueño del que no podía despertar. Nadie parecía notarlo. Nadie, excepto quizás, aquellos que ya empezaban a dudar. Las Manecix se encontraban alineadas cerca del altar, vestidas con elegantes vestidos diseñados para la ocasión, sus colores vibrantes contrastando con sus rostros apagados. El entusiasmo que normalmente definiría su presencia estaba ausente, reemplazado por miradas preocupadas y silencios pesados. Fluttershy bajó la cabeza, susurrando casi para sí misma. Realmente, pensaba que Duiligt y Spike estarían aquí. Rainbow Dash, con las alas cruzadas sobre su pecho, frunció el ceño. Yo también. Es raro que no hayan llegado. Especialmente Spike, después de todo este tiempo. Rarity suspiró,
jugueteando nerviosamente con un pañuelo de encaje, sus pezuñas temblando apenas. Tal vez algo los detuvo. No quiero pensar que nosotras... Su voz se quebró ligeramente, incapaz de terminar la frase. Applejack, con su sombrero ligeramente inclinado hacia adelante, les dirigió una mirada seria, cargada de una culpa que trataba de ocultar bajo su típica franqueza. Sé que Dwight dijo cosas raras, pero, ¿y si no estaba equivocada después de todo? Ninguna respondió. El silencio se apoderó del grupo, solo interrumpido por el repicar lejano de las campanas. Las puertas del altar se abrieron, y la falsa Cadance entró, caminando con una gracia casi perfecta, su sonrisa radiante, pero vacía. Y en el altar, Shining Armor seguía con la mirada perdida, sus ojos brillando con un leve destello verdoso que nadie parecía notar. Las princesas Celestia y Luna intercambiaron una breve mirada. Un destello de duda cruzó los ojos de Luna, pero se desvaneció tan rápido como había aparecido. Las campanas resonaron una vez más, un eco que parecía menos una celebración y más una advertencia. La ceremonia estaba por comenzar. Y la verdadera batalla apenas se acercaba. En algún lugar lejano. El silencio del calabozo era abrumador, roto solo por el goteo intermitente del agua que caía desde las grietas del techo, resonando como un eco lejano en las paredes de cristal oscuro. Las cadenas mágicas que rodeaban las pezuñas de Dwight brillaban débilmente con un resplandor verdoso, un recordatorio constante de su impotencia. La luz tenue de la antorcha parpadeaba, proyectando sombras distorsionadas sobre el suelo de cristal, como si las propias paredes se burlaran de su desesperación. Dwight se encontraba encorvada, su respiración pesada tras incontables intentos fallidos de escapar. A su lado, Cadance, visiblemente agotada y con su pelaje manchado por el polvo y el sudor, apenas podía mantener los ojos abiertos. Pero entonces, un escalofrío recorrió la columna de Dwight. No era un frío físico, sino algo más profundo, como un eco en su alma. Sus orejas se alzaron de golpe, sus ojos abriéndose con una claridad repentina, como si una chispa invisible hubiera encendido algo dentro de ella. Su corazón latió con fuerza, sincronizándose con un pulso que no podía ver, pero que sentía con una certeza abrumadora. La magia no le pertenecía a ella. Era algo familiar. Cálido. Firme. Determinado. El rostro de Dwight se iluminó de repente, sus labios curvándose en una sonrisa temblorosa, pero llena de una esperanza feroz. Ya está aquí, susurró, su voz quebrada pero vibrante, un destello de vida en medio de la oscuridad. Sus ojos brillaron con un resplandor que no venía de la luz de la antorcha, sino de la chispa que acababa de encenderse en su corazón. Sabía que no me fallaría. Cadance, jadeando levemente, levantó la cabeza con esfuerzo. Su mirada cansada buscó el rostro de Dwight, confundida por el repentino cambio en su expresión. ¿Te refieres a él?, preguntó con la voz débil, casi un suspiro. Dwight giró hacia ella, sus ojos ardiendo con una determinación renovada. Spike, respondió con firmeza, como si decir su nombre fuera suficiente para desterrar la desesperación del calabozo. Su sonrisa creció, no por arrogancia, sino por una fe inquebrantable. Él está aquí. Lo siento. No sé cómo,
pero lo sé. En ese momento, el eco de las campanas del castillo resonó de nuevo, pero esta vez no sonaron como un anuncio de la ceremonia. Sonaron como un presagio, un eco que marcaba el comienzo de algo más grande. Duilig cerró los ojos por un instante, sintiendo la vibración en su pecho, conectada de alguna manera inexplicable al pequeño dragón que había llamado amigo, hermano, y ahora, su única esperanza. Él es inalcanzable cuando se lo propone. Susurró con una mezcla de orgullo y esperanza. Y por primera vez en días, Duilig no sintió miedo. Porque Spike estaba aquí. Y eso lo cambiaba todo. En la boda. La falsa Cadance avanzaba lentamente hacia el altar, su vestido reluciente brillando con cada paso. Los ponis invitados observaban con admiración, sin notar la fría sonrisa que escondía sus verdaderas intenciones. La reina cambiante se deleitaba con la energía del momento. Pronto, muy pronto, el festín comenzaría. Shininar Amor permanecía inmóvil, su mirada vacía, sus movimientos mecánicos. Su magia, usada para mantener el escudo protector, ya comenzaba a fluctuar bajo el control mental de la impostora. Rarity, con su vestido cuidadosamente adornado con gemas que ella misma había seleccionado, permitió que su mirada se desviara del altar por un breve instante. Sus ojos azules captaron un detalle que le erizó la piel. Varios guardias reales se movían en silencio, abandonando sus posiciones habituales cerca de las puertas. No marchaban en formación, sino con una prisa contenida, sus rostros serios, intercambiando breves miradas cargadas de urgencia. ¿A dónde se están dirigiendo?, murmuró para sí misma, su voz apenas un suspiro mientras fruncía el ceño, su atención fija en los guardias, que desaparecían discretamente por una de las entradas laterales. Applejack, a su lado, notó el cambio en su expresión y siguió su mirada. Su ceño se frunció de inmediato, el instinto de la granjera advirtiéndole que algo no cuadraba. Es raro, nunca había visto tanto movimiento en una boda. Comentó en voz baja, inclinándose ligeramente hacia Rarity. ¿No se supone que deberían estar quietos, vigilando? Rainbow Dash, más adelante, giró la cabeza apenas lo suficiente para captar de reojo a los guardias en movimiento. Intentó disimular su propia inquietud, encogiéndose de hombros con indiferencia. Bah, seguro es algún problema menor. Tal vez una alborotadora afuera o algo así. Los guardias lo tienen bajo control. Pero su voz, normalmente llena de confianza, no sonó tan firme esta vez. El silencio incómodo entre ellas se hizo más denso. Las campanas de la ceremonia resonaron nuevamente, su eco reverberando en el salón, pero en lugar de traer paz, parecían marcar el inicio de algo que se acercaba con sigilo. Rarity no pudo evitar lanzar una última mirada hacia la puerta por donde los guardias habían desaparecido. Una sensación helada recorrió su espalda, un presentimiento que no podía explicar con palabras. Algo estaba terriblemente mal. Y lo peor estaba por comenzar. Fuera del gran salón, en las escaleras que llevaban al castillo, Spike luchaba contra un ejército de guardias. Cada movimiento suyo era rápido y preciso, sus instintos afilados tras meses de entrenamiento. Aunque pequeño en tamaño, su ferocidad era palpable.
Su cuerpo se movía con una mezcla de habilidad y desesperación, esquivando lanzas y golpes mientras intentaba abrirse paso. Un grupo de guardias terrenales avanzó hacia él, lanzándose con fuerza bruta. Spike saltó ágilmente sobre ellos, usando su cola como un látigo para derribarlos. Pero antes de que pudiera tomar un respiro, un unicornio lanzó un hechizo que impactó contra su costado, haciéndolo rodar por el suelo. «Spike, detente», gritó uno de los guardias mientras intentaba sujetarlo con su magia. «No queremos lastimarte, pero no podemos dejarte pasar. Es nuestro deber». Spike se levantó con dificultad, una garra cubriendo el costado donde el hechizo había impactado. Su mirada, sin embargo, permanecía firme. ¿Y qué hay de su deber con el reino? Hay una amenaza dentro del castillo y ustedes están cegados por órdenes falsas. Rugió, su voz cargada de frustración. Los guardias intercambiaron miradas. Algunos dudaron, pero la mayoría mantuvo su posición. «Lo sentimos, Spike. Conocemos tu lealtad, pero no podemos desobedecer las órdenes de Shining Armor». Spike apretó los dientes, su mirada se endureció. «Entonces esto no terminará». Con un rugido feroz, se lanzó de nuevo al combate. Un grupo de unicornios formó un círculo, disparando hechizos de contención para inmovilizarlo, pero Spike saltó entre los rayos mágicos con movimientos ágiles, acercándose rápidamente a uno de ellos. Con un giro de su cuerpo, golpeó el suelo con su cola, desestabilizándolos y rompiendo su formación. Sin embargo, cada vez que derribaba a un guardia, otro tomaba su lugar. Un Pegaso descendió desde el aire, intentando embestirlo con velocidad, pero Spike giró justo a tiempo, usando su garra para sujetarlo y lanzarlo suavemente a un lado sin hacerle daño. «No quiero lastimarlos», gritó Spike, jadeando, «pero no voy a detenerme. No mientras Duiligt y Cadance estén en peligro». Sus palabras resonaron en el silencio momentáneo, pero no hubo compasión en los ojos de los guardias. No porque quisieran hacerle daño, sino porque la disciplina les exigía obedecer sin cuestionar. El oficial al mando, un unicornio de armadura dorada con cicatrices que contaban historias de viejas batallas, frunció el ceño. «Formación defensiva, ahora», rugió con autoridad. Sin perder un segundo, los guardias terrenales avanzaron, formando una muralla viviente. Sus escudos se alinearon con precisión militar, creando una barrera infranqueable de acero y disciplina. Los unicornios se colocaron detrás, sus cuernos brillando con un resplandor mágico mientras preparaban hechizos de contención y aturdimiento. Desde el cielo, un grupo de Pegasos descendió en picado, sus alas creando ráfagas de viento que levantaban polvo y hojas del suelo. Sus movimientos eran rápidos, calculados, diseñados para rodear y desorientar al enemigo. Spike estaba atrapado en un círculo perfecto de estrategia militar. No había rutas de escape. Un rayo mágico zumbó en el aire, rozando la pierna de Spike con un destello cegador. El dolor punzante lo hizo tropezar, su cuerpo cayendo pesadamente sobre una rodilla, mientras su espada chocaba contra el suelo con un sonido metálico. Pero no se rindió. Apretó los dientes, el temblor en su cuerpo sustituido por una chispa de furia contenida.
se obligó a levantarse, sus garras aferrándose con fuerza al mango de su espada. Su respiración era pesada, cada inhalación un esfuerzo, pero su mirada seguía ardiendo con determinación. Los guardias no habían informado al segundo al mando de la guardia nocturna. Querían controlar la situación sin escalarla, sin llamar la atención de superiores que podrían cuestionar sus decisiones. Para ellos, Spike no era más que un obstáculo imprevisto. Pero para Spike, este no era un simple obstáculo. Era la única oportunidad de salvar a quienes amaba. Otro grupo de Pegasos descendió, lanzándose hacia él con lanzas en alto. Spike giró sobre sí mismo, usando su cola como un látigo, desviando a uno de los atacantes, mientras lanzaba un pequeño chorro de fuego verde hacia otro, obligándolo a retroceder. El círculo se cerraba más y más. Un rayo de energía mágica impactó cerca de sus pies, haciendo que perdiera el equilibrio por un breve segundo. Pero incluso en el borde de la derrota, Spike se negó a caer. Con un rugido desafiante, se impulsó hacia adelante, directo contra la muralla de escudos, su espada alzada, su corazón latiendo al ritmo de una sola verdad. No podía rendirse. No hoy. No mientras ellos lo necesitaran. Con un rugido que resonó como un eco de pura determinación, Spike se impulsó hacia adelante, sus garras aferradas con fuerza a la empuñadura de su espada, mientras su corazón latía con un ritmo furioso que parecía sincronizado con el estruendo de sus propios pasos. Sus ojos ardían con un brillo esmeralda, reflejando no solo la furia del momento, sino la fuerza de cada promesa que había hecho, cada vínculo que lo mantenía en pie. Los guardias mantuvieron la formación, sus escudos firmemente alineados, creando una barrera impenetrable de acero y disciplina. Pero Spike no vio escudos. Vio un obstáculo entre él y aquellos que necesitaban su ayuda y no había obstáculo que pudiera detenerlo. Mientras corría, un calor creciente comenzó a acumularse en su pecho. Una sensación familiar, pero más intensa que nunca. Una llama que no solo era fuego, era furia, esperanza, miedo y amor, todo ardiendo al unísono. Abrió la boca, y una luz verde comenzó a brillar desde lo más profundo de su garganta. Una llamarada amenazante empezó a formarse, creciendo con cada latido, cada paso que lo acercaba a la barrera de escudos. Los guardias lo vieron. Vieron el brillo en sus fauces, la promesa de un fuego que podía deshacer su formación en segundos. Algunos retrocedieron instintivamente, el miedo reflejado en sus ojos, pero el comandante gritó: «Mantengan la línea». Spike inhaló profundamente, sintiendo como la llama se expandía en su pecho, lista para estallar. Y justo cuando el fuego estaba a punto de liberarse, el grito desgarrador resonó en el aire nocturno, cortando el momento como una espada afilada. Spike, no. La escena se congeló, el fuego verde que ardía en la garganta de Spike titiló, tambaleándose, como si la voz hubiera alcanzado lo más profundo de su mente. Sus ojos, inyectados de furia y desesperación, se abrieron con sorpresa, la llama interna vacilando por un instante. Pero no hubo tiempo para pensar. Un destello cegador de luz mágica emergió desde uno de los guardias, un hechizo de contención diseñado para incapacitar al objetivo en un solo impacto. El rayo golpeó de lleno al costado de Spike con un sonido sordo y una explosión de energía chispeante.
El pequeño dragón fue arrojado por el aire como una muñeca de trapo, su cuerpo girando descontroladamente antes de estrellarse contra el suelo empedrado con un impacto brutal. Su espada voló de sus garras, deslizándose varios metros por el suelo hasta detenerse, su filo manchado de polvo y el reflejo de la luna temblando sobre el metal. Por un breve momento, el silencio lo cubrió todo. Pero algo estaba mal. El hechizo no se disipó como debería haberlo hecho, pero ¿cómo era posible? Todo por una armadura. El círculo de energía mágica que rodeaba a Spike comenzó a vibrar, agrietándose con chispas verdes que parecían latir al ritmo de un corazón furioso. El suelo bajo su cuerpo tembló ligeramente, y un destello esmeralda brilló a través de las grietas de la contención mágica. Y entonces ocurrió. Con un estallido ensordecedor, la energía explotó hacia afuera en una onda expansiva de fuego verde y magia pura. La barrera de contención se hizo añicos, fragmentándose en destellos luminosos que salieron disparados en todas direcciones. Los guardias más cercanos fueron arrojados por los aires, golpeando contra las paredes y columnas de piedra con un estruendo metálico, mientras sus armaduras resonaban al chocar. El suelo se agrietó, pequeñas llamas verdes serpenteando entre las fisuras como si la tierra misma estuviera ardiendo desde dentro. El estallido de poder no distinguió entre amigo o enemigo. Incluso el guardia que había lanzado el hechizo fue derribado por la fuerza de la explosión, su casco rodando por el suelo mientras se deslizaba inerte varios metros. En medio del caos, entre el humo verde y los destellos de energía residual, Spike se incorporó lentamente. Sus garras temblaban, su respiración era pesada y descontrolada. El resplandor verde aún danzaba en sus ojos, una furia contenida mezclada con un dolor silencioso. No había gritos de victoria. Solo el eco de su respiración entre los cuerpos de los guardias inconscientes y el zumbido residual de la magia en el aire. La formación había caído. Y Spike seguía en pie. Mientras tanto, los novios ya estaban en el altar. Celestia, de pie frente a ellos, mantenía su porte sereno y solemne. Su voz resonaba con autoridad mientras avanzaba con los rituales de la ceremonia, completamente ajena a la trampa que se cernía sobre ella. La falsa Cadance sonrió suavemente, pero sus ojos brillaban con un destello malicioso que solo Shining Armor, hipnotizado, no podía notar. Mientras tanto, fuera del castillo, Spike apenas lograba mantenerse en pie. Había dejado un camino de guardias inconscientes detrás de él, pero su cuerpo estaba agotado, cubierto de heridas y con su respiración entrecortada. Sus garras temblaban, pero su determinación no flaqueaba. Solo un obstáculo más se interponía entre él y la verdad. En paralelismo en la oficina de administración real Raveninquel, rodeada de montones de pergaminos y sellos oficiales, repasaba documentos con la precisión de quien está acostumbrada a la rutina del deber. El silencio de su despacho solo se veía interrumpido por el sonido rítmico de su pluma raspando el papel. Fuera, el eco distante de las campanas de la boda resonaba, un recordatorio de la importancia de aquel día. Pero ese silencio se rompió de forma abrupta. Un destello verdoso iluminó brevemente la ventana de su despacho, seguido de un temblor sutil que sacudió el suelo. El susto hizo que Raven soltara la pluma, cayendo de espaldas al suelo, sus lentes deslizándose hasta la punta de su hocico.
Se quedó unos segundos en silencio, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué fue eso?, murmuró, ajustándose las gafas mientras se ponía de pie con cautela. Con el ceño fruncido y una creciente sensación de inquietud, se asomó por la ventana. El paisaje que vio la dejó helada. Los jardines del castillo estaban salpicados de cuerpos de guardias inconscientes, sus armaduras brillando a la tenue luz de la luna. Y entre ellos, una pequeña figura tambaleante se arrastraba dolorosamente hacia las escalinatas del castillo. Era Spike. Su capa estaba rasgada, cubierta de polvo y manchas de sangre cerca. Su cuerpo temblaba visiblemente, y se apoyaba en sus garras como si cada movimiento le costara un esfuerzo monumental. «Spike», exclamó Raven, su voz cargada de una mezcla de sorpresa y temor. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia la puerta, bajando las escaleras del castillo a toda prisa. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a la figura que tanto reconocía, pero que parecía tan distinta en ese estado. Cuando llegó hasta él, Spike levantó la mirada. Sus ojos verdes aún ardían con una chispa de determinación, aunque su rostro reflejaba el dolor que intentaba ocultar. Una débil sonrisa curvó sus labios. «Raven, menos mal», su voz era apenas un susurro ronco. Raven se arrodilló rápidamente a su lado, con las patas temblorosas. Miró a los guardias inconscientes esparcidos a su alrededor, su mente luchando por comprender lo que había sucedido. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te hicieron? ¿Por qué estás así?, preguntó con desesperación, intentando examinar sus heridas. Notó de inmediato la sangre fresca en una de sus patas traseras, donde un profundo corte seguía sangrando lentamente. Spike negó con la cabeza, apretando los dientes por el dolor. «No hay tiempo para explicaciones», dijo con dificultad, tomando a Raven por la pezuña con una garra ensangrentada. «Debemos detener la boda. Si no lo hacemos, Canterlot caerá». Raven tragó saliva, su mente llena de preguntas, pero entendió la gravedad en su voz. Apretó su pezuña en respuesta. «Está bien. No estás solo en esto». Intentó ayudarlo a ponerse de pie, pero Spike gimió de dolor, su pierna herida fallando al sostener su peso. «No puedo detenerme ahora», susurró, pero su cuerpo temblaba sin control. Raven lo miró con frustración, queriendo reprenderlo por su terquedad, pero en lugar de eso, tomó una decisión rápida. Se agachó, colocándose debajo de su brazo para cargarlo sobre su espalda. «No puedes hacerlo solo. Yo te ayudaré». Spike apenas pudo protestar, pero se rindió ante la determinación de la pony. Su cabeza descansó brevemente sobre el hombro de Raven mientras ésta comenzaba a flotar hacia el interior del castillo. «Debemos encontrar a Eclipse», dijo Raven entre jadeos, esforzándose por sostener el peso de Spike. «Está en la ciudad por órdenes de la princesa Luna. Si alguien puede ayudarnos es él». Spike asintió débilmente, su mente enfocada en un solo pensamiento. Debían llegar a tiempo. Debían detener la boda. El eco de sus apresurados pasos resonaba en los pasillos vacíos del castillo, acompañados solo por el jadeo irregular de Spike, quien se apoyaba torpemente en Raven mientras la sangre seguía goteando de su pierna herida.
Raven, con el ceño fruncido y el corazón desbocado, apenas podía procesar el caos que había estallado de la nada. Se detuvieron en un pequeño pasillo oculto, protegido por columnas que los alejaban de las miradas de cualquier guardia rezagado. Raven dejó cuidadosamente a Spike en el suelo, su respiración agitada mientras sacaba un pequeño botiquín improvisado de su alforja y usaba su magia para tratarlo. «Esto es una locura», murmuró, limpiando apresuradamente la sangre de la herida. «No deberías haber llegado tan lejos solo». Spike soltó un gruñido leve, sus garras apretadas con fuerza contra el suelo. Tenía que hacerlo. No había otra opción. Raven lo miró fijamente, apretando los dientes mientras aplicaba un vendaje improvisado. Pero, al ajustarlo, tiró con más fuerza de la necesaria, haciendo que Spike soltara un gemido de dolor agudo. «Ah, es ese tierno», exclamó Spike, frunciendo el ceño y apretando los dientes. Raven no se disculpó. «¿Sabes qué es una locura? Esto». Tiró aún más fuerte del vendaje, asegurándolo con un nudo firme mientras su voz se quebraba ligeramente. «Hacerlo todo solo. Creer que cargar con todo el peso es la única forma». Spike se quedó en silencio un momento, respirando con dificultad. Finalmente, soltó un suspiro entrecortado y miró hacia el techo. «Tienes razón», admitió, su voz más suave. «Lo sé perfectamente». Raven se detuvo, sorprendida por la sinceridad en sus palabras. Spike giró la cabeza hacia ella, sus ojos aún ardiendo con determinación a pesar del cansancio. «Por eso necesito que me ayudes». Raven frunció el ceño, su corazón palpitando más rápido. «¿Qué?». Spike, con un esfuerzo evidente, sacó un pequeño fragmento de cristal agrietado de su bolsa mágica. Era el mismo mensaje que Dwight había enviado desesperada. Se lo entregó a Raven con sus cascos temblorosas. «Debes encontrarla. A Dwight». Su voz era urgente, cortante, como si el tiempo se le escapara. «Llévale esto y consiga los elementos de la armonía. Ella sabrá qué hacer». Raven lo miró con incredulidad, negando con la cabeza mientras sostenía el cristal. «¿Qué estás diciendo? ¿Y tú? ¿Cómo planeas llegar al altar en este estado?». Spike apretó la mandíbula, obligándose a incorporarse un poco. Su rostro estaba pálido por la pérdida de sangre, pero su determinación era inquebrantable. «Encontraré la forma». El silencio que siguió fue ensordecedor. Raven bajó la mirada hacia el vendaje improvisado, sus pezuñas temblando ligeramente. «No. No puedes enfrentarlos solo, no así». Spike esbozó una débil sonrisa, como si comprendiera su temor. «No tengo que ganar, solo necesito ganar tiempo para ustedes, y créeme que no tenemos mucho». Las palabras golpearon a Raven con la fuerza de un muro de piedra. Quiso decir algo, detenerlo, buscar una alternativa. Pero en el fondo, sabía que tenía razón. Con un suspiro tembloroso, Raven volvió a ajustar el vendaje con manos torpes, su rabia contenida fluyendo en cada tirón. Spike apretó los dientes con fuerza, pero no se quejó. «Si te pasa algo, no, cuando esto acabe hablaremos seriamente sobre tus acciones, ¿entiendes?», murmuró Raven, su voz quebrada por la frustración.
Spike rió suavemente, un sonido débil pero genuino. Lo tendré en cuenta. Raven se levantó finalmente, guardando el cristal con cuidado. Miró a Spike una última vez, sus ojos brillando con emociones que no pudo poner en palabras. Sin decir nada más, se giró y desapareció por el pasillo, sus pasos resonando hasta desvanecerse en la distancia. Spike, ahora solo, tomó una profunda bocanada de aire. Se puso de pie lentamente, su espada rota a su lado, y comenzó a caminar hacia la gran puerta del salón de la boda. Del otro lado, la impostora lo esperaba sin saberlo. Y él sabía exactamente lo que tenía que hacer. Las campanas resonaban con solemnidad, llenando el salón con un eco que parecía anunciar no solo una unión, sino un destino inminente. Los vitrales del techo reflejaban la luz de la luna, proyectando destellos de colores sobre el mármol reluciente del piso. Celestia, imponente y serena, recitaba las últimas palabras del ritual, mientras Luna sostenía con su magia las argollas, sus ojos firmes, aunque en su interior algo parecía incomodarla. Las Manesix, alineadas como damas de honor, intercambiaban miradas inquietas. Sus vestidos relucían, pero sus corazones pesaban con dudas que ya no podían ignorar. Esto no se siente bien, susurró Rarity, su voz temblorosa mientras sus ojos azules se clavaban en la supuesta cadence. Había algo en su sonrisa, algo que no podía definir, pero que no parecía auténtico. Tal vez Duilig todavía esté enojada, murmuró Applejack, aunque su tono carecía de la seguridad que normalmente la caracterizaba. Incluso su honestidad parecía flaquear ante esa incertidumbre. ¿Y Spike?, preguntó Fluttershy, sus ojos brillando con una mezcla de preocupación y nostalgia. ¿Por qué no está aquí? El silencio que siguió fue breve, porque justo en ese instante, mientras Celestia pronunciaba: con este beso, sellarán su unión eterna, un estruendo violento interrumpió la ceremonia. Las grandes puertas del salón se abrieron de golpe, sus bisagras chillando como si protestaran por la interrupción. El eco retumbó en las paredes, haciendo que todos los presentes giraran sus cabezas al unísono. Allí, de pie, iluminado por la tenue luz de la luna, estaba Spike. Su figura parecía diminuta en comparación con la majestuosidad del salón, pero la fuerza que emanaba era abrumadora. Su armadura estaba abollada y cubierta de polvo y sangre seca. Su espada, rota y temblorosa, se sostenía aún con firmeza en su garra. Su capa desgarrada ondeaba ligeramente detrás de él, manchada por los vestigios de batallas libradas en su solitario camino hasta allí. Pero nada de eso importaba. Porque en sus ojos ardía una llama imposible de apagar. La chispa de la determinación pura. «Yo me opongo», gritó con una fuerza que desbordó el salón, su voz retumbando con eco entre las columnas y haciendo que incluso los corazones más duros se estremecieran. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos lo miraban, algunos con asombro, otros con confusión. Las Manesix quedaron paralizadas. Rarity se cubrió la boca con una pezuña, sus ojos llenos de incredulidad y griega. Algo más profundo, una punzada de culpa. Applejack frunció el ceño, sus piernas temblorosas. Fluttershy dejó escapar un pequeño jadeo, mientras Pinkie Pie, incapaz de contener su naturaleza, susurró:
¡Wow! ¡Qué entrada tan dramática! Pero nadie rió. Spike avanzó lentamente, sus pasos resonando con cada pisada contra el mármol. Cada movimiento parecía costarle, pero no se detenía. El salón entero parecía más pequeño a medida que se acercaba, su presencia creciendo, llenando el vacío con una fuerza invisible. Sus ojos no se apartaron ni un segundo de la falsa Cadance. «Podrás haber engañado a todos», gruñó, su voz cargada de rabia contenida, su espada rota apuntando directamente hacia ella. «Pero tu farsa está comenzando a desmoronarse». La falsa Cadance le observó con una sonrisa tensa, sus ojos brillando con un destello de algo que no era sorpresa, sino ira disfrazada de falsa calma. Celestia bajó lentamente su mirada hacia Spike, su rostro sereno mostrando una grieta de confusión por primera vez. Luna, aún sosteniendo las argollas, entrecerró los ojos con suspicacia, sintiendo un cambio en el aire. Las damas de honor miraban de un lado a otro, atrapadas entre la lealtad a su amiga ausente y la incredulidad del momento. Y Spike, tambaleante pero firme, se mantuvo de pie frente a todos. Había detenido la boda. Pero el verdadero combate apenas estaba por comenzar. El silencio se mantuvo suspendido en el aire tras la acusación de Spike, como si el mismísimo tiempo hubiera dejado de avanzar. Celestia miraba fijamente al pequeño dragón, su rostro sereno comenzando a mostrar grietas de confusión y preocupación. No entendía cómo Spike, su fiel aprendiz, su pequeño aliado, podía dudar de la autenticidad de la princesa Cadance. «Spike, ¿qué estás diciendo?», preguntó Celestia, su voz firme, pero con un leve temblor que solo Luna pudo notar. «¿Por qué estás haciendo esto?». Spike jadeaba, con la respiración entrecortada y las garras temblorosas, pero su mirada no flaqueó. Las heridas en su cuerpo eran evidencia de un camino brutal hasta allí, un sacrificio que nadie en esa sala parecía comprender aún. «Porque ella», gruñó, señalando con su espada rota directamente hacia la falsa Cadance, «no es Cadance». Un murmullo se extendió entre los invitados. Las Manesic se miraron entre sí, sus corazones palpitando con una mezcla de miedo y confusión. Fluttershy dio un paso hacia adelante, pero la rigidez de la situación la mantuvo en su lugar. La falsa Cadance parpadeó lentamente, su sonrisa vacilando por una fracción de segundo antes de recomponerse con una dulzura artificial. «Pobre Spike, ¿estás herido? Tal vez, el estrés te está afectando». Su voz empalagosa no logró ocultar el veneno que se deslizaba entre sus palabras. Pero Spike no era el mismo de antes. Sin pensarlo dos veces, con un rugido desgarrador, lanzó su espada rota con precisión. La hoja surcó el aire con un destello plateado, obligando a la falsa Cadance a dar un paso atrás bruscamente, interrumpiendo su intento de besar a Shining Armor. El impacto emocional fue inmediato. Shining, aún bajo el hechizo, parpadeó levemente, como si un eco distante de su conciencia hubiera escuchado la llamada de auxilio. Pero el verdadero horror comenzó entonces. Con un movimiento tan rápido que pocos pudieron seguirlo, la falsa Cadance agarró a Celestia por detrás, una daga curva y filosa materializándose en su magia verde corrupta.
La hoja brilló peligrosamente mientras se presionaba contra el cuello de la princesa del sol, lo suficientemente cerca como para dejar un delgado hilo de sangre deslizándose por su pelaje blanco inmaculado. ¡No!, gritó Luna, su voz resonando como un trueno, pero sin atreverse a moverse demasiado rápido. Cualquier acción precipitada podría costarles la vida de su hermana. Las Manecix quedaron paralizadas, el miedo grabado en sus rostros. Spike dio un paso hacia adelante, su instinto de proteger encendido, pero se detuvo de golpe cuando la daga se hundió apenas un poco más, arrancando un gemido bajo de Celestia. Un delgado hilo carmesí contrastó con el blanco de su cuello. Un paso más, pequeño dragón, y verás como una princesa cae en este hermoso anochecer de celebración. Su voz ya no era dulce. Era fría, cruel, como un eco de algo oscuro y hambriento. Y entonces, la máscara se rompió. El rostro de la falsa Cadance comenzó a derretirse como cera bajo el calor de una vela, revelando una piel negra y correosa, colmillos afilados sobresaliendo de una sonrisa torcida. Sus ojos se volvieron verdes y rasgados, brillando con un odio infinito. La reina Chrysalis había mostrado su verdadera forma. «Fuiste listo, pequeño dragón», dijo, relamiéndose los colmillos con una lengua bífida. Pero ya es demasiado tarde. El salón estalló en un caos silencioso. Nadie se atrevió a moverse. Spike apretó los puños, sus garras clavándose en sus palmas. Sabía que un solo movimiento podría costarle la vida a Celestia. Pero quedarse quieto podría condenar a todo Canterlot. Y cuando sus ojos se cruzaron con los de Chrysalis, él supo que esto no había terminado. Esto acababa de empezar.